Arriba los pobres. En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Patricio Seco, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Argüello. Cambiemos al mundo de fase. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Al final, y se alcen los pueblos por la internacional europea. Hola, 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 muy buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por sintonizar una vez más la AM740 Radio Rebelde para compartir, como todos los miércoles de 21 a 23, un nuevo programa de Opinión Socialista en Radio, donde vamos a estar hablando de toda la actualidad, siempre a través de nuestra mirada clasista, feminista e internacionalista. Buenas noches, Diana, ¿cómo te va? Buenas noches, Guille, ¿cómo andás, camarada? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andás, Gastón? Buenas noches, Diana, buenas noches a la audiencia. Aquí arrancando un nuevo envío de Opinión Socialista en Radio y la verdad muy contento con el programa de hoy, ¿no? Esperemos que salga bien. Todo promete que va a estar bien en estas semanas de loco que estamos viviendo, ¿no? Sí. Con una nueva devaluación desde el viernes para acá, y solo fue un debate. Vamos a ver cómo va la próxima semana, ¿no? Pero bueno, todo sigue subiendo, es una locura. Hace un ratito hablé con Luca, mi hijo mayor, en Córdoba, y parece Dubái eso después de Schiaretti. Me cobraron una fortuna. Me estuve muriendo de risa con los memes que hay sobre eso. La verdad es que estuvieron buenísimos. Impresionante. La creatividad es increíble. Repercutió ahí el Rosario, porque también habló de Rosario, del interior y de todo. No, sí, bueno, pero no hay duda que una de las tendencias de los memes ahí fue Córdoba, digamos. Parecía una sucursal del paraíso en medio de la Argentina, ¿no? Bueno. Es terrible, muy gracioso, la creatividad cordobesa, ¿no? También. Bueno, y antes de arrancar con el programa, no me quiero olvidar de agradecerles y de mandarles un fuerte abrazo a Gio Iris y a Marcelo Argüello, a cargo de la producción del programa, de los audios, de la música, así que muchas gracias, compañeros. Y ahora, Guille, si te parece, le contamos a nuestra audiencia cuál será el eje central del programa de hoy, a quienes vamos a tener como invitados. Hoy invitados. Claro que sí, nosotros, por supuesto, vamos a estar hablando, que lo que está hablando todo el mundo, que son las elecciones que vienen y la situación política de nuestro país. Y hoy hemos titulado Contra los candidatos del Fondo Monetario Internacional y su ajuste. Votamos al FIT Unidad y nos organizamos para defender nuestros derechos en las calles. Y para eso vamos a estar entrevistando a Ricardo Balduesa, candidato al Parla Sur en la lista del FIT Unidad, trabajador no docente de la UBA y, por supuesto, militante de Opinión Socialista, compañero nuestro. Y va a estar también Luis Puentes, miembro del colectivo antirrepresivo 7 e integrante del encuentro Memoria, Verdad y Justicia de Pergamino, con quien vamos a estar charlando el ejercicio de la memoria, el ejercicio social de la memoria y la tarea cotidiana en construirla, ¿no? Así es, de algo que pidió la gente, ¿no? También en este debate presidencial, hablar de los derechos humanos. La verdad, muy contento con eso, muy bueno. Bueno, gracias, Guille. Y siendo ya las 9:10 de la noche de este miércoles 4 de octubre,
Vamos a ir al editorial, pero antes les recuerdo a toda nuestra audiencia que para comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje pueden hacerlo al 11 26 90 84 96, repito, 11 26 90 84 96, o también por nuestra página de Facebook Opinión Socialista de Argentina. Y ahora sí, escuchamos en la voz de nuestra compañera Gio Eiris el editorial del programa de hoy. Dayara, cuando vos lo dispongas. Votar al FIT Unidad y prepararse para defender el salario, los derechos, las conquistas y las libertades democráticas. Los resultados electorales de las PASO nada bueno han traído a las clases explotadas. Las tres variantes que resultaron mayoritarias defenderán los intereses del FMI y los capitalistas. Milei, Bullrich, Massa y Schiaretti, representantes de la gran patronal, quieren profundizar el saqueo del país, eliminar derechos, aplicar ajustes y atacar los intereses populares. Milei, además, promueve un ataque contra las libertades democráticas, las conquistas de las mujeres y disidencias sexuales como el aborto o la ESI, y reivindica a los genocidas alentando una solución de fuerza contra el pueblo trabajador y sus vanguardias. La devaluación del 22% ordenada por el FMI y aplicada por el gobierno peronista transfirió recursos de los castigados bolsillos de las mayorías trabajadoras a una clase capitalista minoritaria e improductiva que remarca los precios y se beneficia de la inflación. Las medidas anunciadas por Massa, devolución del IVA, aumento del mínimo de ganancias y otras, son un alivio temporal para algunos sectores, pero lejos están de revertir el deterioro del nivel de vida y el poder adquisitivo. La inflación, la inseguridad, la precariedad del trabajo, entre otros dramas de la vida cotidiana de las y los trabajadores, no tendrán solución en un capitalismo agotado. En este descontento reinante, el voto positivo se volcó mayoritariamente a un candidato que se vendió como antisistema, pero muchos otros no fueron a votar, anularon su voto o votaron en blanco, 37% del padrón, un enorme porcentaje para un país con voto obligatorio. El FMI y las grandes patronales buscan desde hace tiempo provocar una derrota de las masas trabajadoras del país, haciéndolas retroceder en sus derechos, desbaratando sus organizaciones y debilitando su resistencia. Al no impulsar la lucha y la movilización, las direcciones sindicales traidoras, las iglesias, el feminismo institucionalizado y los partidos patronales han funcionado como contención de la resistencia, garantizando, por un lado, la gobernabilidad para llevar adelante el plan ajustador, y por otro, envalentonaron a los sectores más reaccionarios y oscurantistas de la política. Pero la clase trabajadora resiste y defiende sus intereses dando pelea con organización y movilización, y ante este escenario adverso necesita mucho más unificar sus fuerzas, sus organizaciones y su lucha. En las elecciones del 22 de octubre, solo el FIT Unidad propone un programa de defensa de los intereses de la clase trabajadora y que rompa con el FMI. Por eso integramos sus listas y llamamos a votarlo para fortalecer esta alternativa de lucha. Debemos prepararnos para el día después de la elección, con la mayor unidad, coordinando las luchas por las necesidades más elementales, en los barrios, en el trabajo y en los lugares de estudio, para salir a las calles como en Jujuy, único modo de enfrentar y derrotar los planes de la reacción y el imperialismo, por un gobierno de la clase trabajadora y sus organizaciones. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Clarísimo el editorial del día de hoy, excelente diría, y a lo largo del programa vamos a estar hablando y desarrollando aspectos del mismo junto a nuestros invitados. No sé a vos qué te pareció, Guille, cómo lo viste, cómo lo escuchaste. No, la verdad es que
clarísimo y súper correcto. Lo que tenemos para decir es eso, desde la voz socialista, de la voz anticapitalista, clasista, es lo que tenemos que decir y es lo que tenemos que preparar, digamos, los candidatos del fondo y la candidata del fondo también, como Patricia Bullrich, son claros respecto de lo que quieren hacer con la clase trabajadora. Y nosotros también tenemos que ser así de claros, que no vamos a dar ni un paso atrás. Organizarse para enfrentar, para seguir enfrentando el ajuste de los candidatos y las candidatas del fondo. Y ahora, mientras nos preparamos para recibir a nuestro primer invitado, vamos a hacer una tanda y luego seguimos en Radio Rebelde por la AM740 con más opinión socialista en radio. Mientras uno de los mayores lobistas en contra de la ley de humedales es ahora superministro, nuestros humedales están más indefensos que nunca. El gobierno anunció a través del COFEMA un nuevo proyecto que elimina al menos 25 artículos clave. De este modo, saldría una ley que limita la protección a estos ecosistemas, a la vez que busca engañar a la población con un proyecto que lejos se encuentra del presentado y consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna. Después de más de 10 años de lucha, debate, acciones y reclamos masivos, el gobierno sigue tratando de desproteger nuestros ecosistemas. Desprotegerlos para, en definitiva, seguir explotándolos, quemándolos, arrasándolos y devastándolos. Desprotegerlos ante los intereses de la megaminería, del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios. Exigimos que se escuche al pueblo, no a las corporaciones, y que salga lo antes posible la verdadera ley de humedales. Y seguimos en esta noche de Opinión Socialista en Radio, mientras escuchábamos el spot de humedales y veíamos hace poquito un candidato presidencial que desconocía el calentamiento global y todo lo demás. Bueno, estamos ya con nuestro primer invitado esta noche, que es Ricardo Balduesa. Él es compañero nuestro de Opinión Socialista, candidato al Parla Sur por la lista del Frente de Izquierda Unidad, y es trabajador no docente de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Así que ya lo estamos saludando. Ricky, buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas, ¿cómo andan ustedes? Yo acá un poquito angustiado, pero bien, porque no sé si me da el mandato del Parla Sur para ver el 2030, la inauguración del Mundial en Montevideo, pero me parece que son 4 años nada más, así que no llego al 2030. Pero bueno, veremos si nos tomamos... Si todavía estamos vivos, si nos queda país, nos tomaremos un ferry a ver si lo enganchamos, pero con los precios de las entradas y cómo están las cosas no creo. Pero bueno, no, hoy me enteré de eso. Pedirle un crédito, tenés que pedirle un crédito a Insaurralde, que te preste algunos pesos Insaurralde. Si le sobra. Sí. ¿Cómo andan, compas? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, muy bien. Contento de tenerte acá esta noche, Ricky. Bueno, gracias también por estar acá para que charlemos. Queríamos arrancar esta noche, esta entrevista, bueno, con una pregunta sobre uno de los acontecimientos de la semana, ¿no? Es decir, ¿cómo viste el debate presidencial del domingo a la noche? ¿Cuál es tu opinión, digamos, sobre el mismo? Bueno, el debate en sí mismo, como estructura y como evento de la farsa electoral, lo veo como una decadencia, ¿no? Una expresión de decadencia y una expresión más de la crisis de la democracia burguesa y del régimen burgués, digamos. Es realmente una puesta en escena, ¿no? Pensar que ahí estaban los que se postulan a ser la máxima representación en el Estado, ¿no? Y realmente todo el contenido estuvo vaciado de eso, de contenido, estuvo carente de contenido. Se buscó más las expresiones efectistas y tratar de ver cómo se generaban cosas, creo que para repetirlas en la semana y posteriormente, que a dar un debate político profundo
de puntos de vista, de ideas, inexistencia total casi de propuestas y mucho menos de soluciones, solo eslogans y un formato también, ¿no? El propio formato del debate obliga un poco a eso, ¿no? Porque en definitiva nadie puede desarrollar una idea ni explicarla. Creo que la que más lo padeció fue Miriam Bregman, digamos, porque los demás no buscan explicar nada, al contrario, buscan eslogan y cosas para engañar, ¿no? Que es parte de la farsa electoral. Por eso la pregunta, perdón que te corte, ¿no? Pero digo, en medio de toda esta farsa, la pregunta que también recorrió, ¿quién ganó el debate? La verdad que obvio es una pregunta que no tiene sentido, ¿no? Es decir, no es posible, más allá de que también todo el mundo coincidió que la solidez de Miriam Bregman fue la que también marcó ahí un punto, ¿no? Claro, esto, por eso decía como que el formato obliga un poco, ¿no? La estructura de la cosa es nadie explique mucho y bueno, y todos aparentemos que este show, ¿no? Porque es un gran show para mí, con un decorado muy austero y que marca un estudio de televisión con periodistas serios y orgullosos, ¿no? De estar acá y la democracia, toda una venta para mí todo eso le intenta poner un marco de seriedad a algo que se pareció más a un programa de chimentos con los panelistas y a ver qué chicana le tira uno al otro para lograr el efecto posterior, ¿no? Así que en definitiva incluso sí. Ricky, la misma Miriam, ¿no? Con lo del gatito mimoso. Claro, bueno, sí, o sea, me parece que es una lógica. Nosotros que por lo menos intentamos analizar la realidad tratando de sacarnos de encima todo lo que podemos para ver objetivamente la cosa y hacer un análisis desde el punto de vista marxista en relación. Esto es un show, digamos, un show más de la farsa electoral y que, bueno, y en definitiva que también si se nos da la oportunidad como revolucionarios y revolucionarias hay que aprovecharlo y hay que estar ahí, así que eso es un poco más lo general, ¿no? Si quieren desarrollamos más en particular por ahí lo de Miriam, pero creo que en general es una instancia más de esta farsa, ¿no? Me parece, ¿no? Lo quiero como puntualizar eso, que es mi opinión, ¿no? Después, ¿se le puede sacar el jugo a eso? Por supuesto. Nosotros tratamos de sacar el jugo para propagandizar nuestras políticas en todos los terrenos, ¿no? Ahora después vamos a ir con Miriam, pero te queríamos preguntar, porque también nosotros desde Opinión Socialista sostenemos que Milei, Bullrich, Massa y Schiaretti son candidatos y candidatas del FMI, ¿no? Y en ese sentido nos gustaría compartir con vos un audio de Sergio Massa y luego, bueno, que nos des tu punto de vista y qué opinás al respecto. Vamos con el audio y después seguimos. Dale. El 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. Nadie puede sorprenderse porque vean en mi gobierno a sindicalistas o empresarios, a trabajadores o comerciantes, porque vean a sectores liberales, radicales o del PRO, porque en definitiva el desafío que tenemos es construir políticas de Estado y la convivencia democrática y el desarrollo de una nueva agenda deben ser un compromiso de toda la dirigencia de la Argentina. Bueno, paso el audio, Ricky. Te escuchamos. Qué interesante la palabra unidad, ¿no? La unidad, hay unidades, no me acuerdo quién decía, que fortalecen y otras unidades que debilitan, ¿no? Y la unidad en sí misma no es algo de una virtud absoluta, depende de muchas cosas. El tema es para qué quiere esa unidad nacional. No llama a la unidad, pero ¿para qué? Llama a la unidad, ¿a quién llama a unidad? Y la verdad que para nosotros, por lo menos creo yo, que está más que claro para qué quiere construir aún más unidad, para profundizar los planes que hoy llevan adelante.
Esa es la única unidad. Y esos planes que hoy llevan adelante también ya lo hacen en unidad. Hoy ya existe un gobierno de unidad nacional que banca la gobernabilidad de un gobierno que está totalmente débil, en crisis, con un presidente protocolar nada más, formal, que se anda paseando por los coloquios. Hoy creo que estuvo en el coloquio de IDEA y ahí anda paseando por el mundo. Un presidente, la figura presidencial es inexistente y no existe la posibilidad de la gobernabilidad si no existe hoy un gobierno de unidad nacional para bancar esa gobernabilidad. Massa pide más unidad, pero más unidad para llevar adelante su plan de ajuste y ser el mejor alumno del Fondo Monetario. Lógicamente no se lo pide a los Morales, como apareció con Morales, que el represor de Jujuy ya se mostró con él en un acto, no recuerdo en cuál, pero se mostró ahí con él y él llamándolo, no solo a los políticos patronales que se presentan como pseudo oposición, sino a las burocracias sindicales que cumplen hoy un rol central para la gobernabilidad. Los llaman, si yo gano, tengo que profundizar este plan y los necesito a ustedes para que me frenen cualquier expresión de bronca y de lucha, porque tienen que ahogar. Y son los mejores alumnos, los burócratas sindicales del peronismo, que están al frente de las centrales sindicales y de los sindicatos, son los principales, uno de los actores de esa unidad nacional que hoy existe, también con un sector del feminismo que institucionalizado, que también le garantizó sacar de la calle a las mujeres, que no fueron un ejemplo de lucha y de autoorganización de estos últimos años, y el peronismo se encargó de desarmar esos espacios, o intentar hacerlo, y se encargó de sacar de las calles al desestabilizante movimiento feminista. Todo eso, esa unidad nacional que hoy existe, bueno, Massa pide, como el ajuste que va a llevar adelante si es presidente, va a profundizarlo, porque el Fondo Monetario se lo exige, por la cantidad de vencimientos que tiene el año que viene y porque tiene que apretar más y sacarnos más conquistas de las que ya nos vienen sacando hoy, por eso quiere la unidad nacional. Así que si hay un pedido de la unidad por parte de estos representantes del capital financiero y de los capitalistas, es solamente para atacar a nuestros intereses, nada más. Nosotros no tenemos nada que hacer, nuestra unidad pasa en las calles con los que quieren enfrentar estos planes. Por eso entiendo que ni siquiera nombra a la izquierda, ¿no? Porque tienen claro que la izquierda va a buscar la unidad para enfrentar todo lo que él quiera construir como unidad, la unidad para reventar nuestros derechos, la unidad para seguir pasando los planes del capital financiero y beneficiando al sector capitalista, ¿no? Perdona, Gastón. No, que iba por ese lado porque, bueno, está bueno esto que vos mencionás porque a pesar de no nombrar a la izquierda, intenta embretarla en un momento del debate a Miriam diciéndole, escuchando lo que escuchás, vos seguís pensando que somos lo mismo, y ahí estuvo muy bien Miriam lo que le respondió. Claro, vos viniendo particularmente del sector, como decía antes, del sector que representa Massa, que es el peronismo, como dije antes, que se encargó de desarmar y desarticular y de apagar cualquier foco de resistencia al plan de ajuste que ellos llevan adelante. Ellos son los principales generadores del crecimiento de la reacción, que siempre estuvo la reacción estuvo siempre ahí, pero ellos, al desmovilizar y al apagar, como dije, cualquier foco de levantamiento contra el plan de ajuste y, por ejemplo, de ser cómplices del radicalismo en Jujuy, votando la constitución provincial que permite la avanzada en muchos aspectos, sea en el territorio, para los recursos naturales, sea en las libertades democráticas, ellos son los principales responsables del crecimiento de la reacción. ¿Qué me va a venir a decir ahora Massa? Que tenemos que plantear un aval político a él, siendo uno de los responsables. No, la reacción se la combate en la calle y organizándonos, eso, y desbordando esos diques de contención. Yo creo que ese embrete no cabe ni medio, porque en definitiva son ellos los responsables del crecimiento. Entonces,
de ninguna manera van a tener nuestro aval político. Es muy importante esto que vos decís. Yo te escuchaba y bueno, hay un candidato a presidente como Milei con serias posibilidades de transformarse en el próximo presidente de la Argentina. Es una posibilidad, fue el más votado, digamos, en las PASO. Reflota un candidato presidencial que reflota la teoría de los dos demonios y que nos llama a los socialistas y a las socialistas excremento humano, ¿no? Digo, ese es la definición, y no lo hace en términos marketineros, sino que, opino yo personalmente, que está convencido de ese tipo de calificativos, ¿no? Entonces, sería importante, bueno, por lo menos vos participás en las listas como representante de un socialista. Tu candidatura es una candidatura que abarca, es importante que nuestra audiencia lo sepa, que abarca el territorio nacional, vas en la lista nacional del Parlasur, así que cualquier compañero que esté escuchando, cualquier compañera te puede votar desde cualquier punto del país. Así que, nada, querías ver si podías decir qué opinás al respecto, qué te parece a vos al respecto en cuanto a esa reacción que asoma a la cabeza de esa manera, y ¿qué opinás eso al respecto? Mirá, Milei es una expresión de la decadencia, concretamente, de la decadencia que expresaba antes, y contradictoriamente, y mis compañeros de Opinión Socialista me sancionarán por lo que voy a decir, pero contradictoriamente es el más sincero, digamos, el más transparente en función de su pensamiento, porque está claro que él con nosotros que somos revolucionarios y pretendemos otra construcción social, otra planificación de la economía, está en las antípodas de lo que él intenta, que es la anarquía total del mercado. Plantea todo lo contrario a que lo que nosotros planteamos. Y yo pensaba el otro día, digo, bueno, pero claro, viene un tipo que dice que todo es mercado, incluso la venta de órganos, la venta de hijos o hijas, y todo dice, ¡uy, qué loco! Claro, porque todo lo demás, todo lo que ya está hecho mercancía, como el agua embotellada, o como un montón de cosas que a nosotros nos parecen natural, ¿qué le parecería, por ejemplo? Yo fantaseaba, ¿qué le parece a una comunidad originaria con su cultura que nosotros tengamos, no sé, gente durmiendo en la calle, donde todos tenían su lugar para vivir, o embotellemos agua y se venda, ellos iban al río y tomaban de agua? ¿Qué pensarían que se tira la basura en los ríos? ¿No? Es como una contradicción donde nosotros estamos acostumbrados a la barbarie capitalista en muchos aspectos. Y está bien que una empresa contamine, dijo. Claro. ¿Dónde está el problema? Es bastante sincero, dice, todo a favor del mercado. Él propone más anarquía capitalista, digamos, porque en definitiva la planificación que le contestó Bregman diciéndole, nosotros somos socialistas y queremos una economía planificada, concretamente plantea la planificación social de la producción. ¿Qué implica eso? Que toda esa planificación que existe adentro de una fábrica, adentro hasta de una célula familiar, donde uno planifica sus gastos, donde uno planifica, cuando sale a la sociedad, eso entra en una anarquía total, porque no existe una planificación social. Si existiera una planificación de la producción socialmente, cubriendo las necesidades de la sociedad y no transformando cada cosa en una mercancía que tiene un valor para obtener una ganancia, sería la sociedad que nosotros estamos apelando. Y para eso tenemos que atacar los intereses de los que tienen el control de la propiedad privada de los medios de producción. Concretamente es eso el fondo de la cuestión. Para planificar la producción hay que tener los medios de producción, y hoy están en control de los capitalistas que lo utilizan para crear mercancías y ganancias. Nosotros lo utilizaríamos para satisfacer necesidades. Está claro.
Ricky. Pero dentro de esto que vos mencionás y señalás digamos, de lo frontal, podemos decir que Milei y le llega a una cierta, a bastantes trabajadoras y trabajadores que la están pasando realmente mal, está todo este hecho que él menciona como la casta, ¿no? Política, y la verdad que se pegan tiros en los pies, porque uno de los ejes que yo pensaba, al menos, no sé si ustedes coinciden, es que el tema de Insaurralde iba a atravesar esto y que lo iban a matar a Massa, todo, pero sin embargo nada de esto se mencionó. La única que lo mencionó fue Miriam Bregman, y también ni se habló nada del caso del empleado de la legislatura bonaerense que sacaba plata con las tarjetas, porque están todos implicados. Entonces me parece que también pega por ahí, pero no se pueden matar entre ellos porque están todos involucrados en ese sentido, y más en un marco que hay un 40% de pobreza y que todos los lunes nos levantamos con un 20% de devaluación, que el dólar suben los precios, sube todo, ¿no? Mirá, Milei hace pie, claro, en eso, digamos, hace pie porque la corrupción es una institución más de este sistema, claramente, la necesitan concretamente, y los privilegios del sector político que va a llevar adelante las políticas que van a beneficiar aún más a la clase capitalista, deben tener privilegios. Privilegios es dinero que les da la posibilidad de tener acceso a la información, a tener acceso a licitaciones, a todo. El de ahora no sabe ni cómo justificar Insaurralde, cómo compró, no me acuerdo si la cartera o el propio viaje, y ahí estaban averiguando si viajó solo, volvió con esta mujer, y bueno, y todas esas cuestiones, y lo de este chocolate también, es lo que la gente ve que es la política, digamos, con lo contradictorio y lo importante que es la política como herramienta transformadora, pero el sistema se encarga de mostrar que la política es eso, como para que la clase laburante no se involucre en política y defienda sus intereses. Eso no tiene nada que ver con la política. Esos son los sectores privilegiados de la institucionalidad, que los necesitan ahí para que lleven adelante los planes que los van a beneficiar, ¿no? Esto es así, o sea, creo que Milei interpreta eso, por eso le pone el nombre de casta y hace mucho marketing con eso, ¿no? Y cosa que es real. A ver, para un titular, estoy de acuerdo con Milei en eso, digamos. Eso está bien lo que toma. ¡Qué noche! ¿Cómo arrancamos la noche? Pero en este punto, él aprovecha esa crisis institucional y esa crisis del régimen que se expresa en estos ladrones, de estos tipos, estos corruptos, que en realidad es como lo escuchaba en la radio el otro día, decían, bueno, tener poder es tener impunidad. Es un poco, lo hacen porque tienen un nivel de impunidad tan alto y ahora renuncia acá, pero ya va a aparecer como candidato al Parlasur, seguro, o algo. Ricky, te quería llevar a otro tema, ¿no? Estábamos analizando ahí la coyuntura de las elecciones y demás, pero ayer y hoy se produjo, a pesar del silencio de los medios masivos de comunicación, un paro de la docencia de la provincia de Buenos Aires. Hoy en Rosario asistimos a una marcha multisectorial en defensa de la educación pública. En todo el país se están produciendo permanentemente acciones que tienen que ver con las luchas populares y de la clase trabajadora. Quería preguntarte, más que nada, ¿cómo ves vos la reacción que se está dando, incipiente quizás, o todavía pequeña, o no tanto, pues si pienso en provincia de Buenos Aires quizás no es tanto, pero esta reacción de la clase, esta reacción de los sectores populares, de los sectores empobrecidos, ¿cómo lo veo? Porque hablábamos de los lugares donde hace pie, ¿no? Bueno, pero también hay una respuesta. Agregando también, Guille, que veníamos de Jujuy marcaba el camino, ¿no? Claro. Yo, estos focos de lucha, como Jujuy
digamos, no se termina nacionalizando por lo que decíamos antes, por la transición de las burocracias. Convengamos que acá hubo una importantísima movilización que reaccionó al proceso de Jujuy y a lo que vimos de la represión en las calles, y cuando vimos esa acción, que este sector que contiene, que es la burocracia sindical, tuvo que expresar algo en la calle porque la ebullición era mucha en las bases y tuvo que salir para controlar el proceso, para que no se nacionalice. Al contrario, tuvo que salir para controlar, porque si no se le desbordaba. Y todas estas acciones que vos describiste, que vas marcando, lo de la docencia de Provincia de Buenos Aires y otros sectores, son expresiones de ese desborde. Lo mismo sucedió para mí con las compañeras el 28S en las calles. Es una expresión de desborde, son expresiones de desborde esos diques, pero son expresiones de desborde. ¿Por qué? Porque la realidad material de todos estos sectores asalariados y en el caso del movimiento de mujeres está siendo muy atacada y se profundiza ese ataque. Entonces hay una reacción, la necesidad de intentar que estos procesos vayan construyendo otras direcciones de estos sectores, no solamente en las elecciones sindicales, sino en los procesos de lucha para llevar adelante estos procesos hacia la coordinación de los sectores, hacia nacionalizar los procesos, como decía antes, que es el único camino para derrotar un plan tan brutal como el que se viene y el que está en curso y el que se va a profundizar. El Fondo Monetario lo tiene totalmente puntualizado, que cada uno de los pasos que tienen que dar acá. Así que yo creo que esa es la expectativa, porque el camino pasa por ahí y no está todos estos sectores asalariados derrotados para nada. Es una expresión electoral que le tenemos que prestar mucha atención para ver cómo se desarrolla, pero estas acciones expresan que hay anticuerpos de la clase, hay anticuerpos y hay memoria y hay historia para enfrentar este tipo de planes de ajuste. Así que yo creo que hay que prestarle atención a todos estos procesos que se van dando, porque también permiten el recambio de la dirección de estos sectores. Hay que nosotros, como revolucionarios y revolucionarias, y cada uno de los sectores clasistas, combativos, y así sean de izquierda o no, tenemos que ser actores y actrices partícipes de este proceso de recambio necesario de las direcciones traidoras, de todos los sectores, ya sea del movimiento obrero, ya sea del feminismo, ya sea de los sectores que sea. Acá es el único camino que existe para enfrentar la que se viene, es en la calle, autoorganizado, peleando y coordinadamente, que es todo lo contrario a que los sectores que hoy dirigen esos sectores, el movimiento obrero, el feminismo, bla, 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 nos proponen. Muy claro, Ricky. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Ricardo Balduesa, candidato al Parlasur por la lista del FIT Unidad, trabajador no docente de la UBA y militante de Opinión Socialista. Ricky, y bueno, ya como para ir cerrando y volviendo un poco al comienzo de esta charla, ¿cómo viste a Miriam, a la candidata a presidente por el FIT Unidad en el debate? ¿Qué nos puedes decir sobre su participación en el debate? Bueno, como dije antes, es muy importante que esté ahí, muy importante que esté ahí. Su participación fue muy buena, la más preparada, y también la preparación en la militancia formada en la lucha, formada en los debates políticos, con contenido, profundos, en la militancia cotidiana. ¿Qué son los otros? Yo los miraba, digo, ¿son producto de qué? Es lógico, son producto de otra cosa. Miriam Bregman expresa otra cosa, que es esto, la formación política en la militancia cotidiana, que es un poco lo que desde la izquierda intentamos sostener como formación. Obviamente le saca muchos cuerpos a los demás,
en relación a esto, Massa puede mostrarse también como ahí un tipo serio y formado, pero en el aparato y en otra cosa, formado en otra cosa. Entonces, es otra cuestión. Y los otros, la verdad que, bueno, Bullrich impresentable totalmente, Milei ni hablar. Y bueno, y Schiaretti me hizo acordar de la Rúa cuando estaba con Tinelli, digamos, ¿no? Es casi como que me vino esa imagen cuando lo escuchaba, y por todo esto de Córdoba y todo esto. Pero volviendo a Miriam, yo creo que es muy difícil para una revolucionaria en un terreno, como expliqué, tan hostil como es ese, tratar de expresar y explicar las ideas revolucionarias. Pero así todo, es muy importante que esté ahí y pueda decir las cosas que planteó, como que todos los candidatos eran del Fondo Monetario y tantas otras cosas más. No pagar la deuda. ¿Cómo? No pagar la deuda. Claro. Fue claro en eso. Y los 30.000. Y lo de los 30.000. Vos trajiste, Gastón, antes lo de... Ella también buscó efectos, como lo del gatito mimoso y otras cosas que a mí sinceramente me incomodan, no me gustan. Pero bueno, entiendo que eso tiene un efecto. Al otro día en el laburo todos me hablaban del gatito mimoso, pero no sé si se acordaban de que dijo lo de los 30.000, lo del Fondo Monetario. Yo la verdad que en ese aspecto se encuentra un efecto, pero a mí no me gusta tanto, digamos. Pero, y por otro lado, creo que puntualmente en el punto de derechos humanos, yo a Massa le hubiese preguntado, o le hubiese dicho, antes de que termine el gobierno de ustedes, ¿por qué no abren los archivos de la dictadura? ¿A quiénes están encubriendo? ¿A los que bancan la campaña de ustedes? ¿A qué grupos de civiles están encubriendo? Hablarle a toda esa militancia honesta, kirchnerista, que peleó en las calles por el 2x1, que estuvo en las calles cuando... contra el indulto. Cada uno de los 24 de marzo, que está en las calles, esa militancia tenía que escuchar la explicación de Massa, después de tantos gobiernos del peronismo, ¿por qué nos abrieron los archivos de la dictadura? ¿A qué sectores civiles están cubriendo? ¿A civiles y militares y a todo lo que...? Eso la verdad que no estaría nada mal. Yo me tomé el atrevimiento en las redes sociales de Bregman de mandárselo después, pero después me enteré de que en el próximo debate no están incluidos los mismos temas, pero bueno. Pero sería muy importante, ¿sabes por qué, Ricky? Perdóname y después continúas, porque acá traería luz a que sí son 30.000. Si se abren los archivos, ¿no? Por supuesto. Y tanto le reclaman a Villarroel, creo que fue Rossi, ¿no? Cuando fue el debate de... Vicepresidente. Fue Nicolás del Caño también, que diga lo que le dijeron en las entrevistas con Videla, que Villarroel lo diga, que queremos saber dónde están los nietos, que queremos saber dónde están los desaparecidos y las desaparecidas. Bueno, lo mismo le cabe a los que tienen el control del Estado y no abren los archivos. ¿Qué pasa con esos archivos? ¿Qué hay en esos archivos? Bueno, yo creo que hay mucho aparato de la política, muchos sectores sindicales, Moyano, compañía, hay unos cuantos ahí pegados en su rol que han jugado en la dictadura. Así que eso. Está bien, muy bien, Miriam. Yo creo que en resumida creo que lógicamente esto le saca unos cuantos cuerpos y estuvo muy bien y bueno, está muy claro, difícil muy claro, el lugar, pero se intenta propagandizar ahí las ideas revolucionarias en un terreno totalmente hostil. Nos quedan 3 minutos, Ricky, para ir a la tanda, y antes de despedirte te vamos a dar la oportunidad de que cierres la entrevista a vos, camarada. Bueno, gracias por la invitación otra vez, compas. Espero que haya servido los aportes, creo que sí. Lo que tengo para decir al final es llamar a votar, a dar un voto de clase en estas elecciones, un voto que represente los intereses de la clase laburante. La única lista que representa esos intereses es el FIT Unidad. Y después de ese día, más allá del balotaje, ¿no? Después veremos si se da o no el balotaje, pero después de las elecciones preparar ese día después. El día después
para la clase trabajadora y el pueblo pobre no solo no estarán cubiertas sus necesidades básicas, sino que se profundizará la transferencia de recursos del sector más potentado a los que tenemos menos recursos. Intentarán profundizarla. Entonces, ese día después no estarán cubiertas las necesidades. Por el contrario, van a avanzar más los candidatos del Fondo Monetario con los planes de ajustes, seguirán llevando adelante todos sus planes para tratar de cumplir, voy a ponerle muchas comillas a cumplir, con la estafa que significa la deuda externa. Y esta farsa solo intenta engañar al pueblo para que le den el aval político para hacer eso. Nosotros, integrando el FIT Unidad, somos los únicos que intentaremos representar los intereses de la clase laburante. Por eso, desde Opinión Socialista, nosotros vamos a poner nuestro grano de arena para eso, para actuar en este terreno hostil que son las elecciones, propagandizando nuestras ideas y nuestra política, e intentar tomar contacto con esa clase para organizar la lucha en las calles hoy y el día después también. Ricky, te saludamos, camarada. Muchísimas gracias por haber estado en Opinión Socialista en Radio. Un abrazo grande. Abrazo grande, buenas noches a la audiencia y a ustedes, compas. Abrazo. Gracias, Ricky. Bueno, seguimos, Guille. La verdad que muy claro, Ricky, ¿no? Sí, la verdad que sí, y con muchas cosas para seguir charlando, y bueno, a medida que también este programa siga difundiéndose en los lugares de trabajo, en los distintos lugares a donde estamos llegando, para charlar, como decía Ricardo, con la clase trabajadora y con todo el pueblo empobrecido, ¿no? Así es, Guille. Bueno, ahora vamos a una tanda y luego seguimos con más Opinión Socialista en Radio por la AM740 Radio Rebelde. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Desde Opinión Socialista nos preguntamos ¿dónde está Tehuel? Y exigimos su aparición con vida ya. ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. El Estado utiliza todos los días su aparato represivo contra la clase trabajadora y el pueblo empobrecido. Nuestra respuesta la organizamos en las calles. Aquí, con Patricio Seco, comienza la sección contra la represión estatal y la persecución a los que luchan de Opinión Socialista. Tres minutos pasaron desde las 22 horas de este miércoles 4 de octubre. Continuamos en Opinión Socialista en Radio y ya mismo le damos la bienvenida a nuestro compañero Patricio Pato Seco, responsable de la columna contra la represión estatal. Hola, Pato, ¿cómo andás? Compa, acá con Guille te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Guille, buenas noches, Gastón, ¿cómo están? Bien. Hola, Pato, querido, ¿cómo andás? Todo bien, Pato. Pato, una pregunta, porque siempre que empezamos la columna, Dayana me pidió hace mucho tiempo que quería el título de esta canción y de quién la canta. Y yo siempre le digo, te voy a averiguar y siempre duermo. ¿Te acordás vos? Sí, es de María José Cantilo y la canción es En Vano. Ahí que está. Bueno, relata el accionar policial y un caso de gatillo fácil. Ahí está. Ya ahora volvemos a ser amigues con Dayana, porque siempre que sale el tema, pum, me olvido. Bueno, gracias, Pato. Bueno, y vamos a contarle a nuestra audiencia, si te parece, con quién y de qué vamos a tener el gusto de estar hablando hoy. Dale, bueno, hoy vamos a estar hablando con Luis Puentes, miembro del colectivo antirrepresivo 7 e integrante del encuentro Memoria, Verdad y Justicia de Pergamino. Así que creo que ya lo tenemos en línea, ¿no? Sí. Buenas noches, Luis.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto, Marco. Perfectamente, gracias por acompañarnos. Bueno, hoy vamos a charlar bastante con Luis, vamos a charlar sobre también con todo lo que dejó el debate sobre derechos humanos, y después también vamos a charlar con él de una actividad en la que participamos juntos el sábado pasado. Pero bueno, Luis, metámonos un poquito en el debate y lo que dejó. Teniendo en cuenta que el pueblo votó para que el tema de los derechos humanos fuera uno de los ejes del debate presidencial del domingo pasado, nos gustaría, a partir de los dichos de los candidatos y candidatas, hacerte algunas preguntas. Y empezamos escuchando el primer lugar a Patricia Bullrich en el audio 2. Todo lo que sucedió fue una tragedia que nunca más puede suceder en la Argentina. Por eso elegí el camino del Estado de Derecho. Y lo digo de frente, porque todo el día están diciéndome que yo usé la violencia. Yo no la usé, yo fui de una organización juvenil. Por otro lado, decir que esa tragedia tan brutal hoy tiene que ser reconocida, tanto por los muertos de la dictadura como los muertos de las organizaciones armadas, tanto civiles como militares. Bueno, a ver, te dejo a vos, Luis, ¿qué nos podés decir sobre esto? Bueno, no, yo te diría de que la diferencia entre los dichos de ella y de Milei, no hay gran diferencia, en el sentido de que los dos son, no sé si uno más negacionista, no, mejor dicho, uno más reivindicador de la dictadura y el otro más negacionista, ¿no es cierto? Pero bueno, para el caso es lo mismo, creo que ambos desconocen lo que es el genocidio, o sea, intentan hacer desconocer, o sea, es una política deliberada y que tiene atrás hay toda una cuestión de intención, es decir, ¿por qué pasa esto, no es cierto? Yo, en primer lugar, mira, no sé si vos querías pasar también lo de Milei o no. Dale, sí, si te parece lo pasamos, compartimos con la audiencia y después seguís. Dale. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELER, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos. Ahí está, Luis. Bueno, sí, no, vos sabés que yo antes de eso, antes de analizar estos discursos y el tema de las cifras y el tema de lo que es un delito de lesa humanidad, el concepto, que es un disparate lo que dijo este señor, para mí hay una cuestión importante, que es analizar que el surgimiento de Milei es producto de la bronca de la gente, del repudio de lo que está pasando, de la gente que no tiene para almorzar o que tiene dificultades de todo tipo, y que, digo, eso me parece muy importante, este surgimiento del por qué surge esto, porque la gente que lo va a votar no lo va a votar para que Milei haga el ajuste, lo va a votar para lo opuesto, para cambiar las cosas. No tienen ni idea de lo que va a pasar, obviamente, y Milei se cuida de decirlo con claridad, que lo que va a pasar, lo que viene a hacer es algo similar a lo que la dictadura hizo en el 76, ¿no es cierto? Es decir, vienen a hacer una transformación en las relaciones de explotación, es decir, vienen a hacer un ajuste. Y digo esto, me parece importante porque, bueno, se va a abrir una situación complicada, ¿no es cierto? Y bueno, y volviendo a este tema de los... o sea, mira, cuando el tipo te dice,
una cifra que no recuerdo, 8.753 creo que dijo, ¿no? Cuando dice una cifra con precisión, lo que está haciendo es mentirte, ¿no? Porque en un genocidio, si hay algo que no se puede hacer, es poner una cifra determinada, porque es justamente... ¿Ahora se escucha? Sí, perfectamente. Sí, se bueno. escucha perfecto y te estamos escuchando muy atentos. bueno. Y, sí, o sea, el hecho de que haya puesto esa cifra es para dar una seguridad, una sensación de que la tiene en clara, en algo que es un disparate, ¿no? Porque la cifra de 30.000 es una estimación, ¿no? En función de datos, de lo que pasó en la ESMA, como que se tomó como una referencia, es decir, hubo 800 centros clandestinos de detención, ¿no es cierto? Entonces, la Embajada de Estados Unidos, desde el gobierno de Estados Unidos, advertían ya en el año 78 que había 22.000 casos, que también es una estimación, porque nadie va a tener una cifra redonda de 22.000, ¿no es cierto? Es decir, siempre en un genocidio se hablan de cifras estimadas, porque no se pueden precisar por la clandestinidad con la que se hizo, porque se hizo a escondidas, porque, bueno, y por el descontrol también de la fuerza, ¿no es cierto?, que hasta secuestraron gente que ni siquiera era de izquierda, que ni siquiera era obreros de luchadores, hasta, pero volviendo a ese tema, el otro tema es la cuestión de lo que es la diferencia entre que lo que es un delito penal, ¿no? Es decir, por ejemplo, un asesinato, el de Aramburu, qué sé yo, lo que sería discutible o no como un delito penal, pero otra cosa es cuando el Estado se organiza, ¿no?, para cometer un genocidio, que es una práctica sistematizada para aplastar a un sector de la sociedad, para exterminarlo. Y eso fue lo que pasó, y con todos no son excesos, es un plan sistemático de torturas como medio también para amedrentar, pero también para culminar con el genocidio, porque se usó la tortura fue un mecanismo para obtener los datos, ¿no es cierto?, o sumar datos de los compañeros de a quien tenían que ir a secuestrar, ¿no es cierto? La diferencia entre crímenes de lesa humanidad y ¿no? Claro, porque uno es el Estado organizado para aplastar, para exterminar a un sector de la sociedad. Exacto. Y en ese sentido, justo en la entrevista anterior, nuestro compañero también habló un poquito de eso, Ricardo, y habló sobre las cifras. Si llegan a abrir los archivos, que el reclamo de los archivos encima no es del 76, es del 74 al 83, porque en el 74 empezaron a funcionar. Sí, inclusive te diría más, en el año 73 empezaron a funcionar, porque hace poquito se cumplió un aniversario del 1 de octubre, que fue el famoso documento reservado, donde ahí se pone en evidencia un giro bien categórico después del asesinato de Ruchi. Se hace el documento reservado, donde se hace una definición clara de declararle la guerra a todos. Se llamaba algo así como depuración ideológica, ¿no? Se hablaba de eso, pero en realidad lo que hacían era exterminar con cualquier tipo de mecanismo, entre ellos el asesinato, ¿no es cierto? Y ya empiezan en el año 73, ya a finales del año 73 empiezan a reivindicar crímenes de la AAA, el caso de la bomba Solano y Irigoyen, ¿no es cierto? Sí. Luis, te quería hacer una pregunta. Gastón, antes de... Sí, dale. De que vos sigas, no quería dejar de remarcar que en el audio no está también lo que dijo Bullrich sobre Santiago Maldonado y sobre los gendarmes, ¿no?, implicados en la desaparición y en la muerte de Santiago, que dijo que estaban absueltos, cuando sabemos, y bien lo salieron a denunciar todos, incluyendo a Sergio, su hermano, diciendo que no están absueltos porque no hubo juicio todavía. Entonces, claro,
ya venimos lavando la cara todo el tiempo. Sí, de Patricia Bullrich se puede esperar cualquier cosa, ¿viste? Es una persona que además de eso no está preparada. Hay una charla que mantiene con un periodista sobre el tema de que va a espiar como norma. Y el periodista le dice, pero presta atención a lo que decís, porque eso no sé, con Fantino, exactamente. Presta atención porque eso no se puede hacer. Y después empieza a cambiar las cosas. Luis, contextualicemos lo que decía, ¿no? Que era grabar las conversaciones entre los presos y los abogados, algo que está prohibido, claro, que no se puede. Por supuesto. Y claro, sí. Pero después de eso ella se da cuenta y en otra declaración dice que no, que eso bajo una orden judicial. Claro. Y bueno, pero hace agua en lo que dice porque no está preparada ni siquiera para mentir, digamos, porque en definitiva, viste, muchas de las declaraciones, el propio debate es la expresión de mentirme que me gusta. Está claro, Luis. Y mira, hay otro tema con respecto a eso, ¿no es cierto? Que es que porque vos fíjate que hay todo un sector de la sociedad, ¿no? Que condenó el secuestro de Santiago Maldonado y que lo califica como un secuestro, como una desaparición de Santiago, que desapareció 70 y pico de días. Desaparición. Sin embargo, somos tolerantes a que los gendarmes que fueron los ejecutores materiales, ¿no? Sí. Porque en todas estas cuestiones están los que hacen el trabajo y los que dirigen el trabajo, pero los dos son responsables. Sin embargo, en este gobierno se banca que los gendarmes que fueron los ejecutores materiales sigan siendo parte de la fuerza, ¿no? Es decir, por un lado decimos son parte del secuestro y por otro lado dejamos que sean parte de la fuerza. No sé si me explico. Eso es una contradicción en este sector del progresismo que luchó en el 2000 en la desaparición, luchó los cartelitos, ¿no? ¿Dónde está Santiago? Pero bueno, hoy en día bancamos a la fuerza porque hay que respetarle. O sea, la frase aquella de Patricia Bullrich, no vamos a tirar un gendarme por la ventana, claro. Se está llevando adelante ahora. Sos claro, Luis. Mira, nosotros estamos charlando sobre la teoría de los dos demonios que intenta imponer la impresentable de Bullrich, del negacionismo de Milei, pero también da para hablar la situación de Massa y también de Schiaretti, que quienes, si bien no niegan el genocidio, tienen una mirada de, bueno, miremos para adelante, dejemos el pasado atrás, y esto muestra también un poco claramente que son parte de los políticos que en democracia los salvaron a los militares, digamos, permitiendo esto de las leyes del punto final y obediencia de vida, ¿no? Abarquemos bien todo. Entonces, quería preguntarte cuál es tu mirada sobre esto. Mira, yo vos sé que a mí me parece que hay una cuestión que es central, sí. Que es que por un lado está el tema de lo que es justicia, es decir, los que fueron responsables, ¿no? Sí. Pero en ese caso podemos hablar de que hay un sector fundamental de la responsabilidad que son el sector empresarial, ¿no? Sí. Y que a ese sector no se lo ha tocado, fue deliberado eso. Porque, por ejemplo, Carlos Pedro Blaquier, todo el mundo sabe lo que pasó en la noche del apagón. Sin embargo, ¿no? Hay una foto que muestra una reunión que hubo con De Vido y con Cristina de Blaquier, donde se le daba un subsidio por el tema de la producción del etanol. Es decir,
hubo una bancada al sector de del empresariado que fue responsable en este caso, de desapariciones, ¿no es cierto? Hay 33 desaparecidos y de represiones terribles como la que sufrieron no solamente en dictadura, sino antes en democracia, ¿no? En el 75, 73. Y hay otra cuestión que me parece importante, que es que yo me imagino cómo pueden verlo, o sea, si hubo un motivo por el cual se dio el genocidio fue para aplicar un plan, y ese plan fue bancado por el Fondo Monetario Internacional, que fue el primer financista de la dictadura, ¿no? Que puso plata para ejecutar este exterminio, ¿no? El genocidio. ¿Y cómo puede ser que nos esté gobernando? ¿Cómo se puede hacer un homenaje a los desaparecidos si tenemos al Fondo Monetario aplicando el plan económico que en definitiva intentó hacer Martínez León, ¿no? Eso, está claro. Siempre me pregunto eso, porque me parece un acto de hipocresía terrible, ¿no? Que un tipo como Massa se abrace con que nos hablen de derechos humanos, lo que se abracen con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Por eso decimos que fue una dictadura cívico-militar eclesiástica. Claro, sí. Y bueno, vos fíjate que cuando estaba la carta que hizo Rodolfo Walsh, esa famosa carta, ¿no? Que es una carta magistral. Esa carta dice claramente que lo peor que va a ser la dictadura no son, en esa época él hablaba, estábamos hablando del año 77, se presumía 15.000 desaparecidos, ¿no? No son los 15.000 desaparecidos, los presos políticos, las torturas. Dice, lo peor es el plan económico de hambre planificado. Y ese plan económico de hambre planificado es el que estamos viviendo hoy en día. Y me parece que, bueno, relacionándolo esto con lo de Milei, por este motivo, ¿no? Por esto mismo Milei reivindica a la dictadura, porque viene a aplicar el mismo plan. O sea, reivindica lo que hizo Menem, que fue el plan, terminar con el plan económico que Martínez León no alcanzó a hacerlo, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, hoy en día, hoy en día, sí. No, te quería preguntar la última sobre el debate, y escuchábamos, para escuchar la intervención de Miriam. ¿La tenemos por ahí? Dale, la escuchamos. Patricia Bullrich se equivoca y muchísimo. Todas sus políticas implican represión. Lo que le voy a aclarar desde ahora es que a la izquierda, a nosotros, a nosotras, nos va a encontrar acompañando cada uno de esos reclamos populares. Por eso me indigna, y no voy a naturalizar, que vuelvan las ideas negacionistas, y mucho menos que hablen de libertad aquellas personas que justifican los secuestros y los campos de concentración de la dictadura. Nuestra lucha nunca fue fácil, nuestra lucha no es ningún curro, y con la misma fuerza condenamos las desapariciones y asesinatos de los pibes a manos de las fuerzas de seguridad bajo gobiernos constitucionales. A la derecha se le enfrenta siempre, porque si no, crece. Por eso aprovecho este lugar que ustedes votaron que este tema esté acá para decir ni un paso atrás, ni un paso atrás. Bueno, acá la estamos escuchando a Miriam. ¿Qué opinas de estas declaraciones y también cómo la viste en general a la candidata del FIT Unidad en el debate? Y a mí me parece impecable lo que dijo, la verdad. Y por un lado, muy necesario, ¿no? Porque obviamente iba a ser la única que lo iba a decir. Y bueno, expresado con una claridad que ojalá todo el mundo lo entienda, ¿viste? Pero bueno. Y después, en general, en el debate, bueno, sí, obviamente que
vi 3 candidatos del Fondo Monetario, que son los que tienen aspiraciones, un candidato de la Secretaría de Turismo de Córdoba y un candidato que representa además la lucha de los derechos humanos y los derechos sociales, ¿no? Escuchen, compas, tenemos un mensaje, Luis, lo quería compartir con vos y con todo el resto de la audiencia, Pato, Guille. Lautaro nos dice: como nieto me indigna que haya que discutir estas cosas de vuelta, y en el debate quedó claro quién le pone los puntos a la derecha. Solo Miriam diciendo la cifra de los 30.000. Lautaro, no nos dice de dónde es, pero le agradecemos por el mensaje y quería compartirlo. Buenísimo, la verdad, buenísimo. Y más viniendo de un nieto, ¿no? Así es. Claro, esto te iba a decir exactamente. Bueno, Luis, la verdad que quedó muy claro toda esta parte, pero bueno, saliendo un poquito un poco de lo que fue el debate y todo, te quería preguntar por lo que pasó este sábado. Este sábado pasado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA se llevó a cabo el 3er Encuentro Nacional Antirrepresivo por los Derechos Humanos, del que Opinión Socialista fue parte convocante, integrando el encuentro en Memoria, Verdad y Justicia. Vos participaste con compañeros que se acercaron acá desde Pergamino, así como también participaron luchadores desde distintos puntos de nuestro país. Hubo 8 conversatorios que fueron, vamos a nombrarlos así también la audiencia los conoce. Hubo 8 conversatorios que fueron la criminalización de la protesta, gatillo fácil, derechos y luchas sociales, luchas de los pueblos originarios y socioambientales, géneros, disidencias y derechos humanos, políticas de memoria, herramientas de comunicación para la lucha y política criminal represiva. ¿En cuál participaste vos y cómo fue tu experiencia? En el primero que nombraste, criminalización de la protesta social, y no, estuvo muy bueno porque primero que para mí es que fue lo central, es una claridad de absolutamente todos los que participaron de ese taller de la necesidad de fortalecer las redes de trabajo y de extender, digamos, esta política del encuentro, ¿no?, hacia todos los lugares donde estén las organizaciones que integran el encuentro y ampliarlo, ¿no es cierto?, todo lo que se pueda. Eso partiendo de la base de que hay un diagnóstico de que la zanahoria se terminó, viste que la zanahoria del burro que le ponen para, ¿no?, que son las concesiones, no hay más márgenes, y que ahora viene la parte del garrote, digamos, ¿cierto? Que eso ya se empezó a ver, porque no es que eso es lo que va a venir, es lo que ya está pasando, tenemos que ser claros en eso. En Chubut la represión fue terrible, no hay mucha diferencia con lo de Jujuy, y Jujuy y Chubut son un ensayo de lo que se viene, y la posición de los 3 candidatos estos que hablábamos está bien clara, bien definida. Entonces la necesidad digamos, de los sectores populares de organizarse para resistir, y bueno, es fundamental. Clarísimo, Luis. ¿Pato? Y bueno, después... Sí. No, te quería preguntar también. Con vos viajaron Cristina Gramajo, mamá de Sergio, uno de los chicos asesinados en la masacre de Pergamino, y Virginia, ambas integrantes también del colectivo Antirrepresivo 7. ¿Pudieron intercambiar experiencias, ya que ya participaron de otro taller, el de Gatillo Fácil, en el cual tuve la oportunidad de moderar junto a otros compañeras del encuentro? Vos sabés que digamos que los días de semana se me complican bastante por el laburo, y bueno, y no pude charlar mucho, pero más hacia el fin de semana, hacia el viernes y el sábado, sí nos vamos a juntar a charlar. Así que no te podría decir qué ecos, ¿no?, hay del resto de los compañeros. Está claro, Luis. Pero por lo que charlamos en el camino,
más que nada porque había habido 5 personas, sí, o sea, 2 más que eran del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de Pergamino. Con ellos veníamos hablando, y también hablé telefónicamente con Beto Olivares, no sé si lo conoces, que es de Rosario. Y bueno, y nosotros la idea era, a partir de esto, este encuentro, ver cómo fortalecer la coordinación Pergamino-Rosario, porque hay 100 kilómetros de distancia y hay mucho vínculo entre las dos ciudades, ¿no? Y entonces para ahí se pueden organizar actividades que ya lo veníamos haciendo, habíamos abandonado un poco, bueno, reflotar esto, ¿no? Yo creo que el encuentro en ese sentido sirvió mucho para, no sé, ponernos un poco las pilas, ¿no? En ese sentido te quería preguntar, ya te preguntamos cómo vivenciaste vos el taller en el que participaste, y del encuentro en general, ¿qué conclusiones podés dejarnos? Bueno, no, en realidad es casi la misma conclusión, porque en definitiva las conclusiones de todos los talleres incluían un poquito esto que decíamos, ¿no? Es decir, por un lado la caracterización, y por otro lado la necesidad de responder, de organizarse, de responder de manera amplia y digamos, y tejer las redes, ¿no? En ese sentido, bueno, y las definiciones de siempre, que son las definiciones del encuentro, es decir, bueno, que el encuentro ha sido la organización que mantiene la tradición de lucha de los organismos de derechos humanos. O sea, por ejemplo, hay un sector de la militancia de derechos humanos que abandonaron muchas de las banderas, por ejemplo, la deuda externa, el repudio de la deuda externa. Hoy en día no solamente es una herencia de la dictadura, ¿no? Sí. Sino es un condicionante absoluto para el ejercicio de los derechos políticos y sociales. Así es, Luis. Luis, mira, tenemos hay un tema que quedó sí. en el encuentro que yo no lo pude plantear porque quizás no era el lugar en el taller en el que estaba, pero es el tema de la droga, de la penetración de la droga, porque es un tema que para mí tiene mucha vinculación con esto, porque no hay una herramienta más poderosa para esto lo decía ya hace, no sé, 20 años un sociólogo, James Petras, como una herramienta de dominación, porque el tipo que le queman el bocho con el Paco es un tipo que no tiene ninguna posibilidad de luchar. Y bueno, y eso se está dando un poquito, ¿no? Muy, muy grave el tema de la droga y todo sí, el y flagelo que causa. Sí. Te quería interrumpir un cachito de nada, Luis, después seguimos. Ahora tenemos que ir a una tanda, no más de 2 minutos, y te invitamos a que te quedes un ratito más con nosotros y después seguimos en el próximo bloque conversando. Dale. Dale, gracias. Tanda y ya seguimos en Opinión Socialista en Radio. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15 podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o buscarnos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
22:37 de la noche, seguimos en Opinión Socialista en Radio. Les recordamos a todos que estamos conversando con Luis Puentes, miembro del colectivo antirrepresivo 7 e integrante del encuentro Memoria, Verdad y Justicia de Pergamino, a quien le agradecemos por esperarnos. Luis, no sé si te había quedado por cerrar el tema del narcotráfico, que habías introducido en el cierre del bloque anterior. ¿Querías cerrar con eso? No, yo la verdad es un tema que me parece interesante tomarlo, necesario tomarlo, sí, porque por un lado es como que hasta tendríamos que hablar, mira, de un genocidio por goteo, porque combinando la miseria, por ejemplo, se está hablando de un 67% de índice de pobreza del semestre pasado en los jóvenes, ¿no es cierto? Sí. Con lo cual estaríamos hoy en día en un nivel superior todavía, porque en los últimos 2 meses se profundizó bastante. Y en ese marco donde no hay ninguna expectativa para los jóvenes, ¿no?, de mejorar, de hacerse su casa, de tener un trabajo, y los que tienen familia, de darle una expectativa a sus hijos. La preocupación de las madres en los barrios no es, bueno, qué laburo va a tener este chico, qué va a estudiar, qué va a hacer en el futuro. La expectativa es que no se metan en la droga, que no los capte el consumo problemático. Entonces es una situación muy grave que afecta a un sector muy importante de la juventud. Un flagelo realmente, Luis. Y realmente yo creo que es funcional eso a este plan que estamos viviendo, ¿no es cierto? No es una casualidad. Y eso se combina con un Estado que entre que mira para otro lado y que es cómplice y partícipe de los negocios, ¿no es cierto? Así entonces y sigue penalizando el consumo y no el narcotráfico, y haciendo pasar al narcotráfico como el menudeo. Y sí, sabemos que en los barrios no están los narcotraficantes. ¿Sabés lo que podríamos hacer, Luis? Quedar ahora al aire, comprometidos a invitarte para otro programa para hablar específicamente de este flagelo, porque la verdad que traes un tema muy interesante. También acá está Guillermo, que está en Santa Fe, en Rosario, y sabemos lo que causa esto. Y las víctimas de hoy en día, de lo que es gatillo fácil, bueno, en el caso más concreto acá de Pergamino, los 7 chicos, ¿no?, que fueron masacrados, los 7 eran adictos, y los 7 tenían que ver la detención con, en definitiva, con adicciones. Mira, y de eso te queríamos preguntar para ir cerrando la entrevista, Luis. Queríamos que nos cuentes un poco cómo está la situación represiva en Pergamino. Bueno, mirá, es un tema... Pergamino es una ciudad chica, nos conocemos todos, o más o menos la gente tiene mucho conocimiento, son 100.000 habitantes, y pasan cosas que son increíbles. Por ejemplo, en la comisaría tercera, hace un mes aproximadamente, hubo un incidente producto del hacinamiento, o sea, hay el doble de detenidos de las camas que hay, ¿no es cierto? Un poquito más del doble. 24 detenidos con 10 camastros. Exactamente. 23 contra 10 camastros. Y en ese momento que hay un incidente, bueno, vienen a como proceden habitualmente, ¿no? Y llaman a la infantería o el GAD, no sé cómo se llama, o se creo que era el GAD, y bueno, empiezan con una situación de palos, golpes, de todo, pero con las frutilla del postre, digamos, que es las torturas con picana eléctrica, ¿no? Digamos que quizás no sea muy distinto que te caguen a palo y que te tiren gas pimienta en la cara. No sé si es si es un nivel menor de tortura, pero la picana eléctrica ya, digamos, tiene una connotación de lo que fue el genocidio, ¿no es cierto?
Y bueno, y eso se constató, judicialmente se constató que hubo picana eléctrica sobre 3 personas. Lo llamativo es que nosotros desde el colectivo y desde los familiares llamaron y esto está sin conocimiento de las autoridades políticas de la fuerza, pero los tipos siguen laburando. Y esa es lo común, digamos, ¿no es cierto? Es decir, hay una impunidad absoluta de la fuerza y hacen estragos, sobre todo en la juventud pobre, ¿no es cierto? Y eso, por ahí, qué sé yo, no sé, hace 20 años atrás no se veía tanto, qué sé yo, hoy en día es terrible. La motorizada salen a cazar, donde ven una gorrita, se le van al humo, y bueno, sí, es una situación complicada, siendo que es una ciudad chica y que hay un conocimiento muy claro de todo el mundo, ¿viste? O sea, es una ciudad en que la gente se conoce. Y ahora, como broche, el intendente saca una ordenanza, una propuesta, un proyecto de ordenanza, que fue modificado y se sancionó, ya modificado, que pedía penas de prisión de 20 días a los que cuidan coches, lavan los vidrios en las paradas de los semáforos, sí, y a los malabaristas que suelen hacer, bueno, ahora atenuaron eso, sacaron obviamente lo de prisión porque era una locura absoluta, y ahí el colectivo tuvo una participación fundamental para hacer una buena movida y dar vuelta a esto, ¿no? Unimos la cabeza de organizaciones sociales, políticas, y bueno, hicimos bastante barullo y bueno, achicaron un poco. Y ahora seguimos buscando de ver qué se puede hacer para sacarla, ¿no? Pero bueno, se conurbanizó Pergamino. Claro. Sí. Bueno, Luis, tenemos que ir dejándote partir, pero con el compromiso de también en otro programa venir a charlar con más tiempo todo este flagelo que estabas nombrando. También por ahí la podemos invitar a Virginia, compañera del colectivo. Ella trabaja en eso, y Cristina también. Y Cristina también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, por favor, un abrazo. Chao, Luis, gracias. Dale, un abrazo, gracias. Gracias, compañero. Escuchaste en Opinión Socialista en Radio a Luis Puentes, miembro del colectivo antirrepresivo 7 e integrante del encuentro Memoria Verde y Justicia de Pergamino. Y para cerrar con la columna, Pato, ¿querías recordar, agregar o informar algo más, compa? Y sí, bueno, este domingo 8 de octubre se cumplen 10 años del homicidio de Gabriel Eiris en Pilar, víctima de los negocios de la mafia policial en connivencia con el poder político y judicial, ¿no? Así es, Pato, y para recordarlo y para seguir denunciando la impunidad a los asesinos que garantiza el poder político y judicial de la zona, desde Opinión Socialista acompañaremos la jornada organizada por la familia de Gabriel, donde se realizará una pintada, un mural en memoria de Gabriel y donde además habrá micrófono abierto y música. La jornada, recordemos, organizada por la familia de Gabriel, comenzará a las 15 horas. Del próximo domingo. Y la cita es en la esquina de la Fiscalía de la Impunidad, Tucumán 501, Pilar, desde donde se marchará a la plaza 12 de octubre para recordar a Gabriel y denunciar de manera contundente a quienes nunca fueron investigados y hoy gozan de impunidad. Desde acá seguiremos gritando bien fuerte: Gabriel Eiris presente, ahora y siempre. Y siempre. Fue la policía, el municipio y el poder judicial. Justicia por Gabriel, basta de impunidad. El Estado responsable. Así es, Pato, y recordemos entonces, el domingo 8 de octubre a las 15 horas en la calle Tucumán 501, Pilar, y de ahí marcharemos a la plaza 12 de octubre. Y continuamos en Opinión Socialista en Radio ahora, Guille.
Sí, compas, seguimos después de una más que importante e interesante charla con el compañero Luis, y seguimos hablando también de todo lo que está aconteciendo en nuestro país, y en particular esta semana continuaron las luchas docentes en la provincia de Buenos Aires, y al respecto tenemos un audio para compartir con todos ustedes, con nuestra audiencia, donde Alfredo Cáceres, congresal del Suteba Tigre y militante de nuestra organización, nos cuenta sobre el conflicto y cómo sigue. Este martes 3 y miércoles 4 de octubre, la docencia provincial estuvo realizando un nuevo y masivo paro en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Convocados por la lista multicolor, que dirigimos 3 seccionales y tenemos un espacio de representación en Suteba a nivel provincial, el paro fue adoptado por las docentes y los docentes de toda la provincia en un alto porcentaje, justamente por las condiciones salariales, por las condiciones de trabajo, por la falta de inversión, por las obras que faltan en las escuelas, por la sobrecarga laboral, por la falta de respuesta en la obra social, por los recortes de facto en las jubilaciones. Todos esos motivos, más el profundo cansancio de la docencia frente a una exigencia, una sobreexigencia cada vez mayor en las escuelas por justamente falta de recursos, de cargos y de todo esto que vengo señalando, el paro fue muy contundente y mereció no solamente la crítica del gobierno, sino la amenaza tanto de los funcionarios más importantes como el ministro Silioni y otros, también el gobernador. Se hicieron eco varios medios de comunicación de distintas ciudades diciendo que no solamente van a descontar, sino que también van a injustificar, es decir, que la respuesta a el justo reclamo de la docencia es la amenaza y el intento de amedrentamiento mediante estas sanciones posibles que dicen que van a tomar. La docencia frente a esos hechos igualmente se mantuvo muy firme. Estas amenazas del gobierno contaron con la colaboración de la burocracia sindical, que también está haciendo campaña de que este paro es ilegal, pero entendemos que la legalidad de un paro, de una medida de fuerza, está dada por el acatamiento o no de las y los trabajadores. Así que informar que el paro fue muy contundente, que está expresando el profundo descontento y hartazgo de este sector de trabajadores en la provincia, que no es el único y que una vez terminado seguramente estaremos evaluando la continuidad con nuevas reuniones, asambleas y posibles medidas, pero que sepa el gobernador que el amedrentamiento y el intento de meter miedo y también de la burocracia sindical de Baradel no es aceptado, sino al contrario, es rechazado por la docencia que volvió a protagonizar, está protagonizando una gran acción de lucha contra el ajuste que se descarga sobre las escuelas como producto del pago de una deuda que no contrajimos. Muy claro, Alfredo, contándonos sobre esta lucha docente que marcan el camino, ¿no? Sí, linda manera de enfrentar a la derecha, digo, de parte de Kicillof, de Baradel y demás, ¿no? Amenazando a las compañeras y compañeros que luchan por los derechos. Toda la razón tenés, Guille. Y antes de continuar, se tuvo que desconectar Pato por un desperfecto que tenía en el Meet, así que lo saludamos desde acá y le mandamos un fuerte abrazo. Y siguiendo con la docencia, con las luchas, también el próximo martes 10 de octubre le comentamos a toda nuestra audiencia que se realizarán las elecciones en UTE, Unión Trabajadores de la Educación, acá en Cava. Así es, Gastón, y le contamos, le informamos a la audiencia que desde Opinión Socialista conformamos, junto con sectores independientes, la agrupación OCRE, agrupación que integra nuestra compañera Alciba Iris, docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y participamos en el Frente Multicolor para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha, y por una UTE independiente de los gobiernos, democrática, feminista y de lucha.
Tenemos un audio de la militancia del SUTEBA Multicolor, donde vamos a escuchar a su secretaria general, María Elisa Salgado, la secretaria general del SUTEBA Tigre, que es parte de la Multicolor, y militante de Opinión Socialista, la compañera, donde saluda y apoya a los compañeros y compañeras de UTE del Frente Multicolor. La escuchamos. Desde SUTEBA Tigre expresamos nuestro apoyo a la lista multicolor de UTE, que el próximo 10 de octubre estará peleando la recuperación del sindicato docente de Cava para que sea un sindicato de lucha y representativo de la docencia. Fuerza, compañeros de la multicolor, a recuperar el sindicato y nuestra herramienta de lucha. Unidad de los que luchan, quedó más que claro. Gracias, María Elisa. Y para ir cerrando el programa, Guille, tenemos un audio sobre los dichos del impresentable, el bobo de Ramiro Marra en relación a la ESI. ¿Lo escuchamos, te parece? Y después sacamos algunas conclusiones. Dale. Son un liberalismo que está en contra de la libertad de las personas a tener información sexual. Son un liberalismo... ¿Cómo nos vamos en contra de la información sexual? Vos te manifestaste muy en contra de la ESI. No. Fomento la pornografía. Sí. ¿Eso te parece que está en contra? Que a los chicos les digo, chicos, miren pornografía. O sea, te lo tiro del otro lado. No es educación sexual. No, lo que te quiero decir es, te lo estoy tirando del otro lado. Acepto la realidad. Si un chico tiene una computadora, tiene un teléfono, se informa sobre eso, que es como yo aprendí de educación sexual. No estoy en contra de la educación sexual, yo tuve educación sexual. Lo que yo estoy en contra... Pero vos entendés que un esquema educativo tiene que estar diseñado y pensado. No podés vos, trasladar la forma en la que vos te educaste como... ¿Y quién tiene la forma? ¿Quién tiene la clave del éxito de cómo tiene que educar esos temas? No se trata de una clave del éxito, pero es lo mismo que un programa económico. De vuelta, porque capaz sacaste de contexto mis declaraciones. Yo estoy a favor de la educación sexual. Yo tuve educación sexual y tengo educación sexual. Aprendo todos los días sobre cuestiones sexuales. Yo lo que estoy en contra... Correcto, dije que estás en contra de la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI. Sacale la palabra integral. Pero no, ¿por qué le dices así? ¿Por qué le dices así? Estás en contra de la ley. ¿Sacó ese tema que cuando utilizan la herramienta de una ley para adoctrinar ideológicamente a los chicos? Los chicos, la ESI, por supuesto, que adoctrina. ¿Cómo? Va a las escuelas y empieza a plantear temas que los chicos no tienen que poder estar. Un montón de temas que no tienen que plantearse de manera. Pero escucha, yo tuve educación sexual. ¿Por qué tengo que hacer una ley de educación sexual? Yo tuve educación sexual. ¿Qué educación sexual tuviste? Yo en el colegio tuve educación sexual. Yo tuve. Me enseñaban todas estupideces, pero tuve. Y hoy sigo enseñando estupideces. ¿Qué edad tenés? 40. Yo no tuve. Yo tengo 30. ¿Y dónde aprendiste? Temas sexuales? ¿Dónde aprendiste temas sexuales? Y hasta que se murieron mis viejos lo hablaba con mis viejos. Bueno, después parecido a mi caso. Después agarré una ouija. Está bien. Para el juego de la copa. Pero está bien, pero es así, o sea, a mí me enseñaron, mis padres me enseñaron, mis hermanos, me enseñaron los chicos más grandes y me enseñaron en el colegio. Pero perdón, te lo digo. O sea, es algo básico, si en el colegio pero con esa lectura no hay que hacer una ley. Cerrar las escuelas, que las personas se instruyan con sus padres en las casas, es el mismo esquema. ¿Por qué unos temas hay que institucionalizarlos y otros no? Yo no estoy en contra de la educación sexual. ¿Quién dijo que estoy en contra de la educación sexual? Tremendo, ¿no? Sí, la verdad es que si no fuera dramático sería hasta gracioso, ¿no? Que un ignorante y un sociópata como Marra, con condiciones o al menos luchando para ser autoridad de gobierno, diga estas barbaridades, ¿no? Esto de fomento a la pornografía, esto de igualar a la ESI con la pornografía. Es, bueno, en parte ignorancia y también en parte una utilización perversa de lo que está pasando en la realidad, ¿no? Nadie puede desconocer lo que hoy es la ESI, lo que ha significado la ESI en la realidad cotidiana, no de las escuelas, de la vida de cientos, de miles, diría, de pibas y de pibes que han podido verbalizar abusos, que han podido denunciarlos, que han podido, bueno, aún en esta manera bastante limitada de implementación de la ESI, que se hace a fuerza solamente de
la voluntad de miles y miles de compañeras y compañeros que trabajamos en las escuelas, ¿no? Y en distintos lugares, pero bueno, claramente es eso, claramente es la ignorancia y la barbarie reclamando un lugar. Eso es lo que plantea Marra. Sí, coincido con vos. La verdad es un tema muy serio, porque si no sería gracioso, pero yo te diría hasta que, si no te diría que hasta un pelotudo me resulta, pero la verdad es un tema serio, y teniendo en cuenta que el próximo programa va a ser el previo al encuentro, la semana que viene podríamos charlar de esto con alguna compañera, ¿no? Sería más que bueno, claro que sí, más que necesario. Necesario, así es. Guille, se nos está acabando el programa, compa, nos quedan exactamente 4 minutos de la llamada ya. Sí. Se nos va terminando otro programa más que importante, y diría más que necesario también en esta coyuntura, ¿no? Así es. Y si te parece, nos vamos escuchando la intervención que hizo en el cierre del debate presidencial Miriam Bregman, recordemos, la candidata a presidenta por el FIT Unidad. Dale, vamos. Bueno, Guille, entonces nos vamos. Chau, Guille, chau, Dayana, y a todos ustedes que están del otro lado, gracias por escucharnos. Nos reencontramos el próximo miércoles con más Opinión Socialista en Radio. Chau. Escuchamos a Miriam y después nos vamos. Chau. Como te dije al principio, más allá de las frases hechas, ninguno de los candidatos pudo ocultar que son todos cómplices del poder económico. Vos sabés que nosotros no, porque peleamos por construir una sociedad sin ningún tipo de explotación, sin ningún tipo de opresión. Nos ves en cada lucha. Este 22 de octubre demostremos que somos muchos, que somos muchas las que no queremos seguir pagando al FMI con el hambre del pueblo. Las que no queremos que los trabajadores sigan perdiendo, que no queremos que sigan destruyendo el planeta porque no hay planeta B. Las que decimos que no nos digan otra vez más que tenemos que esperar. No te resignes, votá con tus convicciones. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Y una cosa más, son 30.000 y fue un genocidio. Muchas gracias. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.